Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Continuamos con el Evangelio de San Marcos, capítulo 2. Recordarán que el Evangelio de San Marcos es llamado el Evangelio de los milagros. Siempre está haciendo énfasis en los milagros que Jesús hizo. Claro que no redactó todos los milagros porque no alcanzarían los libros para escribir todos los milagros que él hizo. Marcos es sobrino de Bernabé. Ocasionó el primer pleito evangelístico en Perge cuando se retira y deja solo a Bernabé y a Pablo. Después ellos tienen un problema cuando quieren llevarlo al segundo viaje misionero. También es importante que él fue el discípulo, el hijo de Pedro, así como Pablo tuvo a su hijo espiritual, que era Timoteo. ¿Qué vimos el domingo anterior? ¿Cómo inicia la predicación de Juan el Bautista? ¿Qué vimos? El bautismo de Jesús, la tentación de Jesús, la sanación de la suegra de Pedro, el inicio del ministerio de Jesús, que lo inicia ¿en dónde? Arriba, Galilea, porque ahí había más libertad de predicar. Si predicara en Jerusalén tendría toda la maquinaria religiosa y farisea encima. También vimos cómo reprende a un endemoniado en una sinagoga y finalmente Jesús sana a un leproso. Si quieres puedes limpiarme. Si quiero, sé limpio. Después vemos que Jesús se va a predicar todavía más al norte, arriba de Galilea, Corazín, Betsaida, y regresa otra vez al centro de operaciones que era Cafarnaum, que es un puerto marítimo en Galilea. Era un lugar cosmopolita. Estaba también Cafarnaum muy cerca de una ruta que comunicaba a Egipto con Asiria y con Babilonia y todos estos lugares, con mucha tendencia a lo griego. Aunque eran judíos, estaban muy influenciados por el tema de los griegos, y es ahí donde decide hacer su centro de operaciones el Señor Jesús. El 90% de la actividad de Jesús estuvo en Galilea y un 10% en Jerusalén. Al final, Galilea era muy próspero, era muy verde. Jerusalén es muy seco. Entonces había un dicho que si usted quería dinero, había que ir a Galilea. Y si usted quería sabiduría y cultura, usted tenía que ir a Jerusalén. Los galileos no pronunciaban bien el arameo. Cuando a Pedro lo acusan de andar con Cristo, dicen, no, tienes el acento de Galileo. Galilea, Judea, Perea, Decápolis, todo esto es Palestina. En Palestina, aparte del templo de Jerusalén, había 480 sinagogas donde se estudiaba el Antiguo Testamento y había 6,000 fariseos. Eran hombres muy soberbios, muy orgullosos, que amaban ser saludados en las plazas, en los mercados. Oraban, se tiraban, tenían un caminar lento, sus ropajes eran muy distinguidos, y entonces en el mercado le decían rabí, rabí, que quiere decir bueno, bueno. Caían tendidos y unas oraciones larguísimas. Lo interesante es que al levantarse ellos, en lugar de tener un espíritu contrito y humillado, tenían un rostro de soberbia, como diciendo, ustedes, ¿por qué no son como yo? Amaban estar en la primera fila en las fiestas judías. Enseñaban sus filacterias, que eran unas cajitas en la frente, y los flecos de sus vestidos los estiraban. Representaba la Shekinah, la presencia de Dios. Ellos habían tomado la Torá, que son los 5 libros de Moisés, y ellos se habían agregado una gran cantidad a los 10 mandamientos, mandamientos de hombres. Y esos mandamientos rabínicos que no venían dados por Moisés, ellos le llamaron tradición oral, no escrita. O sea que Dios en el Sinaí dio unas leyes escritas a Moisés, pero hubo algo que se lo dio oral, que solo Moisés y solo los fariseos sabían. De los 10 mandamientos salieron 613 mandamientos, nacidos de la Torá. Ellos agregaron a estos 613 mandamientos, misbah, agregaron miles de mandamientos de hombre.
Y se están agregando actualmente más. Una mujer en Sabbat tenía prohibido verse al espejo, no sea que viéndose una cana sea tentada a retirársela. Y eso es trabajar y es pecado contra Jehová. Estaba prohibido llevar carga en el Sabbat. Usted nada más podía dar 1999 pasos en Sabbat, no más, porque era trabajar. Ellos habían aumentado una serie de mandamientos que eran difíciles de cargar y que a veces muchos de ellos no cumplían. Esta es Palestina, que es Jerusalén, o sea, Judea. Este es Samaria y arriba Galilea. En esa región, que es Palestina, Israel, había 480 sinagogas repartidas. Y los jefes en las sinagogas eran los fariseos. Había 6,000 fariseos, siempre orgullosos, con una falsa piedad y dándoselas de seres casi celestiales. Y estos son algunos de los que empiezan a acudir a Cafarnaúm a oír la predicación de un hombre que ha estado alborotando ya un año, que dicen que hace milagros y está en contra de los mandamientos que la maquinaria religiosa farisea ha puesto a nivel de la palabra de Dios. Y es el encuentro, el choque teológico del vino nuevo y el vino viejo. Este es el choque de la gracia y la salvación por obras que los fariseos habían inventado. El fariseo daba gracias de no ser un judío ignorante, como esos pescadores, un ignorante como esos cobradores de impuestos, un ignorante como esas prostitutas. Eran personajes exquisitos. Cuando daban una limosna, tocaban trompeta. Y cuando hacían ayunos, demudaban su rostro. Se ponían pálidos, ojerosos. Y la gente amaba decirle en los mercados: bueno, rabí. Entremos, capítulo 2. Jesús ha regresado de las tierras más al norte de Galilea y ha regresado a la casa donde él vivía, seguramente de Pedro, y empieza a predicar. Se oyó que regresó a Cafarnaúm y la gente atiborraba los lugares donde el Señor Jesús estaba. La gente llegaba por milagros, porque ya para religiosos con los fariseos tenían. Pero dice Marcos que Jesús les predicaba. La pregunta es: ¿qué les predicaba? El vino nuevo, el evangelio de la gracia, el saberte que eres elegido por Dios, no por tus obras, sino porque Él te amó antes que el mundo fuera. Leámoslo. Entró Jesús otra vez a Cafarnaúm. Después de algunos días se oyó que estaba en casa. Y la gente, ¿qué quiere? Sanar. ¿Habría enfermedades ahí? Sí. Esos tiempos eran muy insalubres. La gente andaba ciega por las arenas del desierto. No había medidas higiénicas. 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Estaba al tope. Usted no puede ni asomarse a través de la puerta a ver quién está hablando. No. Y les predicaba la palabra. Él hacía aterrizar todo el Antiguo Testamento en su persona. Aquel del que han hablado las Escrituras soy yo, y yo les hablo. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Por eso lo corrieron de la sinagoga de Nazaret, donde él creció, porque él dijo que esa profecía se estaba cumpliendo en ese momento. De ahí salió de Nazaret, dijo: no hay profeta en su tierra, y se fue a Cafarnaúm. Había mucha gente. Jesús le predicaba, y de pronto en medio de la predicación alguien empieza a romper el techo. Alguien empieza a quitar las tejas, alguien empieza a quitar el lodo y bajan una camilla vieja y es un paralítico. Estaba en su lecho, parapléjico, las 4 extremidades mal. Y Jesús lo ve, no se enoja porque interrumpe su predicación. Y le dice: hijo, tus pecados son perdonados. Y los fariseos que estaban ahí en la ventana viendo, tratando de ver quién predicaba, dijeron blasfemia. Eso era grave, era para rasgarse las vestiduras. Que alguien hoy se levantara y dijera: yo soy Dios. Vamos a ver el texto. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4 hombres de fe.
Y como no podían acercarse a Jesús a causa de la gran multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Mire cómo la fe. Y haciendo una abertura bajaron el lecho. Al ver Jesús la fe de ellos, incluye al paralítico, esa fe que tienen los verdaderos creyentes, que no es una obra humana, esa fe que no es un esfuerzo humano, que dice yo quiero creer y yo quiero llegar a Cristo y quiero que Él entre a mi corazón. Frase no bíblica. Al ver Jesús la fe de ellos, es una fe que Cristo reconoce que es una fe que Él mismo le dio a los 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados están perdonados porque crees en mí. ¿Cómo ve un arminiano este texto? Un arminiano ve que estos 5 hombres hacen un gran esfuerzo para tener fe. Y esta fe que nace del esfuerzo humano, Dios la premia y le dice, tus pecados están perdonados. Así lo ve un arminiano que cree que el hombre hace un esfuerzo para salvarse. ¿Cómo lo ve un calvinista? Un calvinista ve que esta fe que le agrada a Cristo es una fe que solo Cristo puede dar a los que Él escoge. En el calvinismo se da la gloria total y absoluta a Dios. El hecho que estos hombres tuvieron fue por la gracia de Dios y no por esfuerzo o mérito humano. Volvamos. Tus pecados son perdonados. Blasfemia. ¿Cómo puedes decir que tus pecados son perdonados? Si Isaías 43:25 dice que solo Dios puede perdonar los pecados. Aquí hay algo mal entonces. ¿Qué dice Isaías 43:25? Yo, Jehová, yo soy el que soy. Yo soy el que borro tus rebeliones. Yo, ningún hombre, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Yo soy el que perdona los pecados. Los fariseos encuentran a un hombre que vivió en Nazaret y es carpintero y que es evidente que hace milagros. Lo han visto ellos. Puede ser que sea Elías el que ha sido prometido, o puede ser un profeta que Dios está usando para hacer milagros. Todavía hasta ahí te lo permito. De eso a que Él diga que perdona pecados hay una gran diferencia, porque entonces este es Dios y este no puede ser Dios porque es un hombre de carne y hueso y además carpintero. Vean la lucha que tiene la mente farisea. Marcos es un maestro de la narrativa e impone este nuevo estilo que se copia en el Nuevo Testamento todo. Pablo copia este estilo. Narrativa perfecta. Estaban allí sentaditos, mire, algunos de los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Era un tipo de fariseo que traducía y copiaba el papiro que se había desgastado a un papiro nuevo. Y eso te dejaba mucha enseñanza. Para la teología eran los mejores, los escribas, un tipo de fariseo. Aunque no todos los escribas eran fariseos. Estaban allí sentados algunos de los escribas, que seguramente conocían el texto anterior, los cuales cavilaban en sus corazones. Cavilaban. Pero Jesús tenía esa capacidad, esa omnisciencia, de saber qué es lo que piensan. ¿Qué cavilaban? ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bíblicamente tenían razón. Donde no tenían razón es que es Dios. Y para ellos es un carpintero, que a lo mejor Dios le ha dado ciertos dones para curar. Eso es todo. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban, que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué piensan así? 2:9, que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Este texto está mal entendido muchas veces. Si yo me las doy de sanador, en las campañas evangelísticas se promueve mucho que la gente hace montañas de sillas de rueda porque entran paralíticos y salen corriendo, caminando, ¿no? ¿Qué es más fácil, dice Jesús? Que a mí me traigan un paralítico como esto y yo le diga, te perdono tus pecados. ¿Es más fácil esto o que yo le diga, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? ¿Qué es más fácil? ¿Usted qué diría? Pues es más fácil echarle una bendición a cualquiera. ¿Acabo eso no lo pueden constatar? A que yo le diga a un paralítico o a un leproso, límpiate. Porque eso ustedes se van a dar cuenta inmediatamente si quedó limpio o si se levantó y se llevó su lecho caminando.
Lo que está escondido en esta pregunta es que lo que parecía más fácil, que es perdonar pecados, Jesús le costó la cruz, su sangre, su muerte bendita. Ese fue el precio para poder perdonar pecados y la ira del Padre fuera satisfecha. Le sigue hablando a los fariseos y les dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, o sea, Dios, pero en su humillación humana, para que entiendan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Después deja de hablar con los fariseos y se dirige al paralítico. Le dijo al paralítico: voy a avalar mi poder para perdonar pecados. Tengo poder para hacerlo, y no solo eso, sanarte. 2:11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Cuando tú tienes un enfermo grave, terapia intensiva, con sondas y todo eso, tú quisieras: Señor, ¿podías hacerme el milagro? Si lo hiciste con un paralítico, que no puedas levantar a mi familiar, ¿por qué no lo haces, Señor? Es la voluntad de Dios. Pero de que puede hacerlo en un instante. Pero es su voluntad que muera, porque hay que morir para dar vida, para nacer. Lo extraño es que gente que vio estos milagros, muchos no creyeron, incluyendo los fariseos. Los fariseos estaban contaminados e intoxicados de religión. Sabían mucho de religión con un corazón frío, vacío, sin amor. No le importaba el pobre, el sufrimiento. Ellos querían más reglas para poderlas cumplir y de esa manera decir: aquí está Rabí, Rabí. La soberbia no va con un creyente. Es lo más anticristiano, el orgullo y la soberbia. Corazón frío. Puedes conocer intelectualmente las escrituras, pero en un corazón frío, malvado. Todos somos malvados, ¿verdad? Pero una vez conociendo al Señor Jesús, no hay piedad en ti. Fariseos, saduceos, escribas, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Seguimos. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, fuerza para hacerlo, unos 26, 27 kilos pesaban los lechos, eran rústicos, y salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. Pescadores, prostitutas, publicanos dieron gloria a Dios, menos un grupo, el grupo religioso. Estaba contagiado de obras, estaba contagiado de obras humanas. ¿Qué hay que hacer para salvarse? Solamente Dios da la fe que después Él usa para perdonar tus pecados. Solo se requiere nacer de nuevo. Todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Después volvió a salir al mar, el Galilea, que realmente es un lago, 22 kilómetros por 11, y empezó a caminar en esas orillas. Pasó por un lugar donde se cobraban impuestos para Roma, porque recuerde que ahorita Israel está bajo el yugo romano, y a Roma no le importa lo que hagas, la religión que tengas, pero me pagas el tributo. Entonces había un tipo de gente que se encargaba de cobrar el tributo para enviarlo, obviamente, a Roma. En ese momento que ellos cobraban esos impuestos, ellos agregaban impuestos para enriquecerse, y Roma no les decía nada. Usted tráigame la cuota que tiene que traer anualmente y se acabó. Friega a sus paisanos, no los friega, usted ya sabe. Por supuesto que era un negocio muy rentable. Era una franquicia que usted podía comprar y enriquecerse, se pagaba sola. ¿Cómo veían los israelitas a un publicano? Lo odiaban, porque además era una gente que ni le interesaba la religión y además era un ratero. Jesús va caminando con un gran grupo atrás de él y ve a Leví, hijo de Alfeo. Ve a Leví y le dice: sígueme, venid en pos de mí. Oye, pero ya tienes un futuro acá, tienes una mesa y tienes una banca, hay dinero que acabas de recolectar. ¿Cómo vas a dejar eso? Así son los llamados de Dios. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, que después es Mateo, es que escribe el Evangelio de Mateo. Vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y les dijo: así nada más, sígueme. Y levantándose, le siguió. Lo más seguro es que Jesús usó un efecto hipnótico, lo hipnotizó, le dijo: sígueme ya. No, mamá, eso déjenlos a los gnósticos, que todo lo quieren intelectualizar, que Jesús usaba hipnosis colectivas en sus sanamientos, todas esas cosas tan terribles, ¿no? Fíjese qué concreto es Marcos. Se levantó y lo siguió y se acabó. Y luego, a cambio, ¿qué me vas a dar? ¿Cuánto voy a ganar mensualmente?
solamente lo siguió. Así fue el llamamiento de sencillo a Mateo. ¿Seguimos? ¿En qué momento se convirtió Mateo? Leví, este mismo hombre, en el Pentecostés que va a suceder después de la muerte de Jesús. No, la conversión se da en ese banco. Solamente sígueme. ¿Tú vas a seguir a alguien en el que no crees? Claro que no. En ese momento se da la conversión de Leví, Mateo. Simplemente te sigo porque tú eres el esperado, el Mesías, el que anhelamos. Y ya un corazón transformado, un corazón en Cristo se llena de gozo. No quiere decir que vas a andar cantando para acá y va a ser una campanita que siempre se va a estar riendo, no. Pero en medio de tu carácter hay un gozo. En medio del carácter de Pedro, que era bravo, de los hijos del trueno eran bravos, había un gozo. Y en Leví había un gozo y le organiza una cena comida al maestro. Era un hombre rico y una gran cena en Cafarnaúm. Imagínense, lleno de gentes. Los fariseos fuera viendo a través de la ventana que estaba pasando ahí estirándose, pero fuera. Pero en la cena, ¿quiénes están? Puro pecador. Está Leví, que se encargaba de fregar a sus paisanos, de cobrar impuestos. Estaban los amigos de Leví, que era puro cobrador de impuestos. ¿Con quién cree que se llevaba Leví? Pues con puro como él. Pues de eso estaba ya llena la mesa, pero además de pecadores. La cena, la comida en el antiguo Israel no es como nosotros, que usted llega a un restaurante y ahí está usted comiendo con un montón de familias que ni conoce. No, ahí la comida es un acto íntimo, de confianza y amistad. No era sentándose, sino estando recostados uno sobre otros. Era un acto íntimo, como en la última cena, donde Juan está apoyando su cabeza en el pecho del Señor. Imaginen la escena. Jesús recostado comiendo. Pecadores y publicanos con él. Algo no va. Este hombre hace milagros, cura leprosos. Dice que es Dios. Mire la mente del fariseo. Y está comiendo con pecadores y publicanos. Algo no va, no es puro. Entonces seguramente el poder que viene de Belcebú. Tú haces los milagros por el poder que te da Belcebú. Y Jesús contesta, un reino nunca se levanta contra su propio reino. ¿Sí entiende la mente del fariseo? Algo no está bien. Este hombre tiene ese poder y mira con quién está comiendo. En lugar de estar comiendo con nosotros, gente que hace ayuno, gente que ora, gente que diezma. Caminamos cuántos kilómetros para ser discípulos. Y Jesús les dice, ustedes caminan tantos kilómetros para ser discípulos, doblemente merecedores del infierno. Hay gente que discipula, gente para irse al infierno. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, de Leví Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos. Puro pecador ahí, porque había muchos pecadores, obviamente, que le habían seguido. Verso 16. Y los escribas, que es un tipo de fariseo, y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos. Esto no se lo dicen a Jesús, se lo dicen a los discípulos. ¿Qué le dijeron? ¿Qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? ¿O es Dios o no es Dios? Porque Dios no se junta con los pecadores ni con los enfermos espirituales. Se junta con pura gente que sabe limpiarse a sí misma a través de oraciones, de ayunos y de mandamientos de hombres. Eso es lo que piensa un fariseo. Pero no es la mente de Dios. Al oír esto Jesús, porque Jesús todo oye tus pensamientos. Habla algo con ironía, porque no hay un hombre que no haya pecado, a excepción de Jesús. Al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a sanos, sino a enfermos o pecadores. ¿Por qué crees que usted y yo estamos en la iglesia? Porque un día se nos abrió los ojos y pudimos ver qué tan sucios estamos. Que acudimos a Dios para que nos quite esa lepra. Y como todavía tenemos una naturaleza humana que desea pecar, aún pecamos. Pero cada día pedimos perdón a Dios en humillación, porque no nos levantamos después de la oración soberbios, he orado 2 horas, los hermanos que están ahí no oran, deberían de orar, deberían de ser como yo. No, te levantas humillado, gozoso, feliz que Dios ha perdonado tus pecados y comprendes entonces a otro pecador como tú. Pero el fariseo no ama a Dios,
Puede haber gente que tenga rasgos fariseos siendo creyente. Pero hablo del fariseo de afuera que dice, no, yo no voy a las iglesias, puro hipócrita. Pura gente hipócrita, pura gente mentirosa. ¿Y yo a qué voy? Hipócritas y mentirosos somos todos. Pero hay unos que se dieron cuenta que son hipócritas y mentirosos, pero están aquí. Pero hay gente que está muerta y no se da cuenta que está muerta. Nosotros que éramos muertos nos dimos cuenta que estábamos muertos y acudimos a la fuente de vida que es Cristo. Por eso Jesús le dijo, dejad que los muertos entierren a los muertos, tú sígueme. Nos dimos cuenta. Y aquí los fariseos dicen, no hay gente limpia ahí con Jesús. Pues mire con quién se junta. La pregunta sobre el ayuno. ¿Qué dice Moisés sobre el ayuno? Se tiene que ayunar un solo día en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era ese día? El día del Yom Kippur, el día de la expiación, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo con ofrenda, y entonces todo el pueblo permanecía en ayuno una vez al año. ¿Cuántas veces ayunaba un fariseo? 2 veces a la semana, lunes y jueves. Pero presumía su ayuno, porque se iba a caminar en los pueblos. Y la gente veía su rostro empalecido, ojeroso, porque estaba ayunando. Y entonces ellos amaban que le dijeran, bueno, bueno. O sea, rabí, rabí. Y así con el rostro demudado pues se sentaban en una fiesta en los primeros lugares. Ayunaban 2 veces por semana. Y ellos se dieron cuenta que ni Jesús ni sus discípulos ayunaban. Llevan 1 año siguiéndolos, iban tras de él y no veían que ayunaban. La pregunta era obvia. Y Jesús es obvio. ¿Cómo vamos a ayunar si estamos en fiesta? El novio ha venido, bajó del cielo y se está casando con su esposa, la iglesia. ¿Cómo vamos a estar en ayuno? Estamos felices. Bueno, las fiestas en Israel eran de 7 días. Y era un gozo. Se felicitaba al novio, a la novia hermosa, 7 días. El novio contento. Y de repente alguien llegara allí a hacer un ayuno. En plena fiesta. Se pusiera en medio de los que están gozando con el novio en ayuno. Y demudando su rostro. No, estamos en fiesta. Ya habrá el tiempo del ayuno en que el novio será quitado de golpe. Y se está hablando de la crucifixión de Cristo. Y en ese día sí van a ayunar y llorar. La pregunta sobre el ayuno. ¿Qué dice? Los discípulos de Juan, los que se arrepintieron en el Jordán con Juan el Bautista, se habían contagiado con algo de fariseísmo, porque estos discípulos de Juan también estaban ayunando 2 veces por semana, porque no habían conocido a Cristo. Y los discípulos de Juan el Bautista y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan el Bautista y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Pero vendrán días, crucifixión de Cristo, vendrán días cuando el esposo les será quitado abruptamente. Y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Cómo quedaron los apóstoles después de que su Mesías fue crucificado?